Bueno, muchas gracias a todos por venir. Este es el tercer encuentro de los seminarios guevaristas de formación. Es el cierre del primer ciclo de estos seminarios. Agradecemos principalmente al Centro Cultural Pampero por haber cedido el espacio para poder realizar este tercer encuentro. A Néstor Coan por venir y bueno, al espacio también, que ahora después, cuando terminen este seminario, hay una actividad, el hervidero, una variedad artística, así que para quedarse, para disfrutar. Y bueno, la idea un poco de este tercer encuentro es hablar sobre la transición al socialismo y el aporte que hace el Che a la teoría del valor. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se dijo en el segundo encuentro de formación, breve, porque a su vez, además de los encuentros, también hay otros materiales que ustedes pueden utilizar, como los resumen que pasamos por mail sobre lo que charlamos en cada encuentro, y a su vez los videos, que está el primero, va a estar el segundo, como también va a estar este tercero. Además, les recuerdo que para cualquier duda pueden utilizar el Facebook de la agrupación Hombre Nuevo, y si no, el mail, que es seminarios.guevaristas@gmail.com. Además, Néstor nos pasó material del encuentro pasado, así que con la recolección de mails que tuvimos de los encuentros anteriores y la de este encuentro, así que el que no haya dejado el mail los encuentros anteriores o no haya venido pero quiere tener ese material, puede dejar nuevamente el mail, una hojita que va a estar girando, que creo que ya está girando por ahí. Bueno, en el segundo encuentro nos centramos básicamente en hablar sobre la cuestión del poder y el aporte que el guevarismo hacía en ese sentido. Para poder hablar de ese tema, el compañero Néstor empezó problematizando algo que podría parecer una pregunta sencilla para estos seminarios, pero que no lo era, y partía del punto de preguntarnos qué era el marxismo, ¿no? Y en ese sentido hablábamos del marxismo de distintas dimensiones: el marxismo como una filosofía de la praxis, el marxismo como una concepción materialista de la historia, el marxismo como una teoría crítica del capitalismo, y sobre todo el encuentro anterior estuvimos haciendo hincapié en una dimensión del marxismo que nosotros como Hombre Nuevo también retomamos mucho y nos parece central para estos encuentros de formación de la juventud, que es la dimensión ética, la dimensión del marxismo como una concepción del mundo, como un modo de vida. Decíamos que, digamos, todas estas teorías, todas estas grandes ideas que hoy estamos estudiando, que son, digamos, producto del desarrollo de la filosofía, no tenían, digamos, mucho que hacer si no estaban arraigadas a las prácticas de las grandes masas, ¿no? Entonces decíamos, en función de eso, de que si el marxismo no sirve como una guía para la acción, como una guía, digamos, de conductas que tenemos que tener, no solo una cuestión teórica, sino práctica y cotidiana, no nos iba a servir demasiado y iba a quedar solamente como una teoría dentro de la universidad, lamentablemente. Y después empezamos a problematizarnos qué era el poder, ¿no? Y ahí hicimos un desarrollo, bueno, Néstor hizo un desarrollo en función de distintos autores, contraponiendo varias concepciones y sobre todo varias, por lo menos empezamos con impugnaciones que se las había realizado a Lenin, ¿no? En el sentido de entender que Lenin planteaba que el poder era una cosa, porque había que tomar el poder. Y bueno, en función de eso, lo que hicimos fue retomar a Gramsci en su lectura de Lenin y cómo él entendía y profundizaba a Lenin, y decir, bueno, no, el poder no es una cosa, es un conjunto de relaciones sociales. Ahora se demarca con las corrientes posmodernas y postestructuralistas, en el sentido de que este conjunto de relaciones sociales se cosifican, se institucionalizan y justamente generan instituciones de poder. Entonces, en función de eso, marcamos que para el marxismo revolucionario, a diferencia de estas otras corrientes, es muy importante no solo cómo se ejerce el poder, que es lo que estas corrientes, digamos, como uno de los máximos exponentes, Michel Foucault, van a venir a explicar, sino quién ejerce el poder. En ese sentido, el marxismo nunca pierde la perspectiva de clase y de sujeto social. Y en función de eso decíamos que, bueno, que no es solo Lenin y Gramsci, sino que más atrás, en Marx, fundamentalmente, digamos, en el Capital, podemos encontrar esta concepción del poder. Y esto también contrapuesta a otras teorías que estudian el Capital, en el sentido de decir, bueno, es un manual de economía, ¿no? Pero rojo. Decíamos, no, bueno, el Capital es un manual, es un escrito, digamos, una obra profunda de Marx, en donde economía y política van de la mano. Y en ese sentido hay una concepción de poder detrás del desarrollo de las categorías económicas que hace Marx en el Capital, ¿no?
en el sentido de que él entendía las relaciones sociales, o sea, el capital mismo, desde las más sencillas hasta las más complejas, como conjunto de relaciones sociales, como conjunto de relaciones de fuerzas entre clases sociales. En ese sentido, por ejemplo, citamos el capítulo 24 del Capital, en donde él habla de la violencia como una potencia económica. Y esto viene a colación de vuelta a retomar al Che y a pensar que esta manera de entender al poder él, era fundamental para él, en el sentido de que hablaba de la importancia de tener una estrategia de poder. En sus palabras era el ABC para la revolución, ¿no? Entonces, en función de eso, como para terminar, decíamos, bueno, qué importante esta cuestión de la estrategia del poder y qué poco que la vemos hoy en día. Decíamos, bueno, esto tiene que ver con una cuestión histórica de la derrota que sufrimos como clase trabajadora y, digamos, lo que generó si se quiere, esa pérdida, digamos, esa correlación de fuerzas desfavorable hacia los sectores populares y hacia la misma izquierda, y que las corrientes que pregonaban por una estrategia de poder han sido aniquiladas materialmente, ideológicamente. Entonces estamos en la tarea de la reconstrucción de esas tendencias. Y en función de eso, bueno, nosotros desde Hombre Nuevo creemos que estos seminarios son un aporte teórico, pero también para empezar a replantearlos la reconstrucción de esta corriente y de un proyecto revolucionario integral. Bueno, muchas gracias y los dejo con... Bueno, muchísimas gracias a Suyay por la excelente síntesis, como ya lo hizo las veces anteriores. Y gracias a los compañeros de Hombre Nuevo y del Centro Cultural Pampero por la invitación. Nosotros tratamos con la cátedra Che Guevara de aportar un granito de arena a la reconstrucción del guevarismo en la Argentina, porque como decíamos al comienzo, en el primer encuentro, esta tradición de pensamiento fue aplastada físicamente, fue aniquilada, tuvo miles y miles de desaparecidos, y también fue denostada en el terreno de la ideología, ¿no? Muy subestimada, muy desconocida, ¿no? No sé qué, en general, incluso como ya lo dijimos varias veces, compañeros que adhieren al marxismo, simpatizan, comparten la bandera roja, los símbolos de la izquierda, las ganas de cambiar el mundo, en general le tiene mucho respeto al Che, pero me parece, quizás me equivoco, desconocen los aportes en profundidad del guevarismo sobre estos temas. Y con esa onda estamos armando estos seminarios, ¿no? Así que nos parece un aporte, y creo que es muy buena idea lo de ponerlo en internet, porque hay gente que no puede venir, pero que lo puede leer en su casa, lo puede no leer en su casa, lo pueden escuchar en su casa. Así que esa es la idea, ¿no? Tratar de recuperar al Che Guevara desde un punto de vista político, a diferencia de la década del 90, donde el Che se reivindicaba como un símbolo moral, solamente moral o simbólico cultural, frente al neoliberalismo más furioso. Ya en esta época creo que estamos en otro plano de la lucha, en otro nivel de la correlación de fuerzas, y podemos empezar a recuperar al Che también como proyecto político, ¿no? Y esa es la idea, desde ese ángulo tratamos de hacer estas movidas. Bien, nos quedó pendiente dos cositas antes de pasar directamente al tema de la reunión de hoy. Uno, yo les comenté, les envié por correo electrónico un texto que les recomiendo si ustedes pueden leer, si tienen ganas, que es de un filósofo argentino, filósofo en serio, no porque se recibió de la carrera de filosofía, sino porque de verdad tuvo un pensamiento original, que se llama León Rositner, que se murió hace muy poquito tiempo. Creo incluso que la Biblioteca Nacional empezó a publicar, o no sé si son sus obras escogidas o sus obras completas. Y él escribió un artículo en la década del 60, en pleno debate con el auge del Che Guevara, un hombre muy vinculado a la Revolución Cubana, no sé si lo escribió en Cuba o cuando regresó de Cuba, se llama La izquierda sin sujeto, ¿no?
Y ese fue el artículo, entre otros, que yo les envié a los compañeros y que aprovecho y les recomiendo, si pueden leerlo, La izquierda sin sujeto, ¿no? Uno de los grandes desafíos pendientes del marxismo, a nivel teórico y en la militancia, ¿no? Creo que aporta mucho y tiene que ver con el tema de hoy, que va a ser el Che y la transición al socialismo. El otro texto que yo les recomendaría, si pueden ojearlo, mirarlo, y si pueden leerlo, y si pueden estudiarlo, me olvidé de mencionarlo en la reunión anterior. Porque la reunión anterior fue, como bien sintetizó la compañera, sobre el marxismo y la cuestión del poder. Bueno, justamente en la historia argentina, además de los clásicos de Lenin, Gramsci, el Che, Marx, etc., en Argentina hubo un escrito muy bueno sobre este tema y que yo me olvidé de mencionarlo, ¿no? Por la cuestión de tiempo, más o menos por ajustarme al tiempo, no lo desarrollamos, pero aprovecho ahora para decirlo, que se llama El marxismo y la cuestión del poder, que forma parte no de un texto teórico en el sentido académico clásico, sino de un texto político, teórico pero político al mismo tiempo, que son documentos de una organización política, porque los saberes universitarios suele denostarse o subestimarse que un texto de teoría de verdad no puede estar vinculado a la política, ¿no? Porque se ha tomado en los últimos años como algo natural que la militancia política va por un lado y la teoría va por el otro. No siempre fue así, ¿eh? En nuestro país eso es producto de la dictadura y hay que superar esa decisión. Entonces, hablar de un texto, recuperar un texto de teoría escrito desde una organización política, ¿no? La organización política era el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y ese texto, si yo no recuerdo mal, creo que salió con el título general que se llamaba Hacia el poder obrero y el socialismo, si no recuerdo mal, ¿no? Era un folleto, era un librito rojo con una estrella amarilla, que era un poco, representaba la tradición de la revolución de Vietnam, y ahí adentro aparece el marxismo y la cuestión del poder, un análisis de por qué nuestra izquierda, en todas sus variantes, durante décadas estuvo ausente la cuestión del poder. Y estos compañeros intentaron recuperarla, reinstalarla, creo que lo lograron, unos pocos años, hasta que aparece la dictadura de Videla y se vuelve a aplastar esto y volvemos a perder el poder como eje de la política, ¿no? Y a tener una estrategia de poder. Pero creo que es un aporte, y alguna vez lo hemos dicho, incluso recuerdo en la presentación de un libro de Atilio Borón que se llamaba, no recuerdo ahora exactamente el nombre, creo que era El marxismo y su vigencia, o la teoría marxista hoy, perdón, la teoría marxista hoy, que era una compilación de Claxo, que reunía textos de todos los pensadores así de alto vuelo a nivel mundial, Perry Anderson, Samir Amin, gente muy importante, ¿no? Y a la hora de presentarlo, recuerdo que recuperamos el aporte del PRT, que en la academia no se lo ve bien, ningún profesor tradicional aceptaría ponerlo en el mismo plano esta reflexión que estos clásicos más socialmente aceptados de la academia, ¿no? Pero yo creo que tiene un aporte muy interesante ese texto, porque escuchándola a la compañera, al hacer ese recorrido histórico, el texto del PRT hace lo mismo, ¿no? Y la vez anterior, bueno, no se me pasó, no lo dije, pero empieza con Marx, con Engels, las preguntas que deja abierta Engels en su llamado Testamento Político, que es el prólogo a la lucha de clases en Francia, el prólogo que escribe Engels poquito antes de morir, donde dice, bueno, la lucha callejera no va más, ¿no? Entonces queda pendiente, si no va más la lucha callejera, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos en el Parlamento? Y él se muere, la socialdemocracia lo censura, lo publica cortado, entonces Lenin recupera eso y lo discute, después lo recupera Gramsci, y hacen un largo recorrido estos compañeros del PRT. Creo que uno de los que lo escribe es Mario Roberto Santucho, no es el único, ¿no? Y como sucede en las luchas políticas, después hubo divisiones, algunos de sus autores renegaron de esos textos,
pero creo que vale la pena volver a leerlo, ¿no? El marxismo y la cuestión del poder. Bien, mencionado entonces el texto de León Rossigner y el del PRT, pasamos, si les parece bien, al tema de hoy, el Che y la transición al socialismo. El problema general, ¿en qué consiste? ¿Qué es la transición? El problema general es cómo salir del capitalismo. ¿Se puede salir del capitalismo o es inevitable vivir en el capitalismo? Ese es el problema, ¿no? Y si podemos salir del capitalismo, ¿qué tipo de sociedad nueva apostamos a crear? Ese es el problema general, dentro del cual hay muchísimos problemas particulares que vamos a ver hoy. Porque en los últimos años me da la impresión, sobre todo a partir de la estética del cine, incluso también de la literatura, se ha instalado como, digamos, como hegemónico cierta mirada pesimista, radical, de que todo futuro tiene que ser nefasto, de que todo futuro tiene que ser sombrío, de que todo futuro tiene que tener ausencia de libertad, aplastamiento de la gente, control y vigilancia permanente, un poco lo que vivimos hoy. Porque hoy en día ya no es que hay tres locos de marxistas de ultraizquierda que sospechamos que nos vigilan. Ya es vox populi, sale en todos lados, nos vigilan, y ya no es que nos vigilan a los izquierdistas, nos vigilan a todos, ¿no? Hay un sistema de control y de vigilancia mundial, hasta los dirigentes burgueses se quejan, ya no, nadie queda al margen de la vigilancia, los presidentes se quejan, todo el mundo entero está bajo la mirada vigilante de la CIA, de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, etc. El que lo denuncia es un agente de la CIA, así que nadie puede sospechar de que sea un loquito de ultraizquierda, ¿no? Entonces, a partir de esta realidad que vivimos, en el cine se instala una serie de películas donde el futuro es muy sombrío, ¿no? Y el futuro es, digamos, una mezcla de nazismo con tercer mundo y con desastre ecológico. Es un poquito, recuerdo la película Matrix, no sé si ustedes la vieron, ¿no? Donde ya no hay cielo, donde llueve todo el tiempo, donde hay un control permanente de la informática y vigilancia y tipos de anteojos negros, o sea, gente de la CIA. Es eso, los agentes de Matrix son los tipos de la CIA. Y todo es nefasto, ¿no? Y el ser humano está perdido, aplastado, no hay esperanza. Y hay un montón de ese tipo de películas, ¿sí? Creo que hay otra, Zona 51, si no recuerdo mal, que habla del apartheid en Sudáfrica. ¿Zona 51 se llamó? Área 51. Bueno, y hay un montón. Y en la literatura aparece literatura antigua, pero reflotada hoy en día, como Un mundo feliz, de Aldous Huxley, no sé cómo se pronuncia bien en inglés, 1984 de George Orwell, Fahrenheit, que mencionamos la otra vez, el mundo donde los libros se persiguen y se queman los libros. Entonces, en general, ese género se denomina o antiutopía o distopía. Es decir, pensar el futuro ya no como un reino de felicidad y de libertad y de plenitud humana, sino pensar el futuro como algo nefasto. Y el cine lo empieza a instalar en el sentido común, de que el futuro es nefasto, de que no hay esperanza de cambio, ¿sí? Bueno, el problema general de la transición al socialismo es todo lo contrario. Es tratar de pensar un mundo que sea distinto al capitalismo. Un mundo donde sí se pueda vivir, un mundo donde sí haya sol, donde uno no tenga que respirar únicamente humo de motores, un mundo donde no te vigilen todo el tiempo, ¿no? Donde no te controlen, donde no te repriman, donde pueda haber una comunidad libre de personas sin que sea salvajemente castigada, un mundo donde no reine el dinero, ¿sí? Donde no predominen los objetos sobre las personas. Esa problemática hoy no es hegemónica. O sea, vivimos me da la impresión a mí, la sensibilidad postmoderna en la que nosotros lamentablemente tenemos que sobrevivir, instaló como horizonte todo lo contrario, de que el futuro va a ser nefasto y de que no hay esperanzas. Entonces, la problemática de la transición al socialismo es todo lo contrario de lo que hoy está siendo hegemónico en el cine de Hollywood.
¿sí? Es todo lo contrario, es pensar un mundo en libertad, pensar un mundo donde los sectores populares dirijan la sociedad, no las grandes empresas, no los grandes millonarios, donde la CIA no sea el policía mundial. Y esa es la gran problemática en la que se inserta el pensamiento del Che. Y no es solo una problemática teórica o literaria o estética, sino trató de llevarlo a la práctica. Él como individuo, no, él junto a millones. Entonces, durante el siglo XX hubo una serie de intentos de salir del capitalismo, de superar el capitalismo, de tirar abajo al capitalismo y construir una sociedad diferente, con libertad, con igualdad, con los viejos ideales de la Revolución Francesa, pero de verdad, porque la Revolución Francesa de 1789 lo formulaba en el plano de las leyes nada más. Somos libres, iguales y ya. Pero en la vida real todo el mundo sabe que no es libre, que no somos todos iguales, que la ley es siempre un instrumento de los poderosos, como dice el Martín Fierro, ¿no? La ley nunca lastima al que la maneja, la ley es como la lluvia, nunca moja pareja, la ley es como la tela de araña, solo para los bichitos chicos. Todas esas expresiones del Martín Fierro expresan una mirada crítica de las leyes del mundo burgués, del mundo que nos prometió la Revolución Francesa y que nunca se pudo realizar, porque la igualdad real nunca se concretó. Entonces el socialismo viene, lo digo en pasado pero lo digo en presente, a promover un mundo distinto al capitalismo. Y a lo largo del siglo XX hubo una serie de ensayos y de propuestas muy diversas entre sí, de salir del capitalismo, de superar el capitalismo, de derrocar a los capitalistas y de empezar a construir una sociedad diferente. La problemática del Che Guevara se instala ahí, ¿sí? La ubico entonces porque es muy diferente a la sensibilidad que hoy en día estamos habituados. Pensar un mundo futuro bueno, mejor, no un mundo nefasto, ¿sí? Esa es la problemática general. Dentro de ese problema general, la tarea que se propone el Che como expresión de la Revolución Cubana y como expresión del movimiento revolucionario internacional presupone haber realizado dos tareas que no son mínimas. De una hablamos la vez anterior. Para poder pensar un mundo distinto y empezar a debatir cómo reorganizar la sociedad, para el Che tenían que suceder dos procesos. Sí o sí. Sin estos dos procesos no había posibilidad de pensar un mundo diferente y realizarlo. Sí había la posibilidad de tomarse una cerveza o un mate y divagar, pero pensar un mundo diferente y tratar de llevarlo a la práctica presuponía necesariamente estos dos procesos. Uno, el proceso de la revolución. Dos, la toma del poder. Sin revolución y sin toma del poder no se puede construir una nueva sociedad. En la época que el Che lo formula, prácticamente nadie lo ponía en discusión. La derecha se oponía y por eso mató a millones de personas. La izquierda promovía esto. Y dentro de la izquierda, en general, ha habido dos grandes familias, a veces muy enfrentadas, a veces más cercanas. La familia de los que creían que esto se podía realizar de manera tranqui, de a poco, evolutiva y gradualista, y la familia de los que pensaban que esto únicamente se podía realizar de manera rápida, mediante la confrontación, haciendo saltos de cantidad en calidad, no tanto evolutivamente, sino con rupturas y crisis. La familia de los que planteó el cambio de manera gradual se le suele conocer como el reformismo. La familia de los que plantearon que el cambio únicamente puede ser un salto cualitativo y no a través de la evolución tranquila y relajada, se lo conoció tradicionalmente como la corriente revolucionaria. El movimiento que quería cambiar el mundo y que quiere cambiar el mundo en general tiende a agruparse en estas dos corrientes, más allá de quién es el grupito y de quién es el pensador en concreto. El reformismo y la revolución. Quien lo sintetizó fue Rosa Luxemburgo, en un libro que se llama Reforma o Revolución. Dos caminos para cambiar el mundo. El Che Guevara, ¿dónde estaba instalado? En la revolución.
pertenece a la familia de los que creen, de los que creemos, que para cambiar el mundo y no tener un futuro como nos proponen las películas de Hollywood, sombrío, nefasto y dictatorial y totalitario, para poder cambiar el mundo y construir un mundo humano, libre y entre iguales, hay que hacer la revolución. Entonces, para el Che no está fuera de discusión eso. Es el presupuesto. Sin revolución no hay una nueva sociedad. Y sin toma del poder, todo lo que voy a contar ahora está de más. La toma del poder es el presupuesto. ¿Sí? Digo esto porque después de muchas derrotas, principalmente no de América Latina, sino derrotas del movimiento contestatario europeo, fundamentalmente ¿cuál? El de París, en 1968, una gran rebeldía juvenil que no salió bien, no terminó bien, el capitalismo se reordenó, derrotó a estos jóvenes rebeldes y muchos intelectuales sacaron como consecuencia de esa derrota que tomar el poder era inviable. ¿Sí? Y convirtieron un hecho en un derecho. De una descripción pasaron a un programa. Como no pudimos tomar el poder, entonces no debemos tomar el poder. Lo cual es gravísimo. Porque una cosa es reconocer que en la práctica no pudimos tomar el poder y otra cosa es elevarlo a programa político, ¿no? Que no hay que luchar por el poder. Entonces, primera síntesis, el Che se ubica en la tradición del marxismo revolucionario, es crítico del socialismo reformista, presupone la revolución y la toma del poder para poder construir una sociedad diferente, y a partir de ahí se abre una serie de preguntas que es donde él intenta intervenir, que son las preguntas de la transición. ¿Cómo ir hacia una nueva sociedad? Digo esto como contexto, no sé si ayuda o confunde más, no sé, por ahí estoy confundiendo más, pero como contexto para poder entender, porque lanzarse así en paracaídas al debate de la transición en una época donde esto está fuera de discusión, está fuera de la agenda, suena un poquito a marciano, no a marxista, sino a marciano, me parece, ¿no? Quien sí logró volver a instalar un poquito, y lamentablemente se muere, este debate en un contexto muy diferente al de la década del 60, es el proceso bolivariano de Venezuela. Cuando el presidente Chávez, yo no recuerdo si en el año 2004 o 2005, creo que fue el 2004, si no recuerdo mal, lo hizo en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, dijo así: el Foro Social Mundial nos propone que el neoliberalismo no va más. Otro mundo es posible. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cuál es ese otro mundo posible? Y si no recuerdo mal, habría que chequearlo en internet, creo que fue en el 2004 donde Chávez dice: el otro mundo posible tiene que ser el socialismo. Entonces tenemos que empezar a pensar la transición al socialismo. Y recuperó estas banderas del Che, que estaban olvidadas, porque todo el mundo se quejaba del neoliberalismo, se quejaba de que no va más, la crisis capitalista es un desastre, de que vivimos mal, de que no hay empleo, de que se está destruyendo el medio ambiente, pero nadie decía cuál era la alternativa. Un mundo en el que quepan todos los mundos, el respeto a la diferencia, maravilloso, pero ¿y cuál es ese otro mundo? Nadie lo decía. Si yo no recuerdo mal, el primero que retoma este debate olvidado en el siglo XXI es el presidente Chávez. Y creo que hay que reconocerlo eso, porque a veces algunas corrientes que no simpatizan, algunos lo quieren, otros no lo quieren, pero creo que es un dato de justicia histórica. Quien volvió a reinstalar esta discusión fue Chávez. ¿Sí? Por ejemplo, les digo, el movimiento zapatista, que en la década del 90... criticó muy duramente al neoliberalismo y generó una simpatía entre todos los rebeldes del mundo, jamás planteó la transición al socialismo. Ni lo mencionó hasta donde yo tengo noticias, quizás sí lo hizo y yo no lo sé. Hasta donde tengo noticias, no aparecía la palabra socialismo, no aparecía el proyecto del socialismo, no nos sugerían, vamos hacia una nueva sociedad, ¿cuál es? No se sabe. Es pluralista, respeta las diferencias. Bueno, ¿y cuál es esa nueva sociedad? No sé.
Recién con Chávez, hay que reconocerlo, es un dato de justicia histórica, se vuelve a retomar el debate de los 60, la transición hacia una nueva sociedad, ¿cuál es? La transición al socialismo. Y ahí se inscribe el Che. Dentro de ese contexto, 4 problemas. Yo quería hoy formular o tirar cuatro ejes dentro de ese proyecto de salir del capitalismo, superar la sociedad capitalista, habiendo derrocado previamente al capitalismo. No es que podemos salir al socialismo sin pelearnos con nadie, ¿no? La idea del Che es que no se puede construir el socialismo siendo amigo de todo el mundo. Y eso hoy en día hay que discutirlo. En aquella época, cuando el Che interviene, actúa y escribe y reflexiona, estaba fuera de discusión. Hoy en día hay que volver a discutirlo. Sí, a mi modo de ver, el marxismo tiene que volver a discutir cosas que son obvias. Lamentablemente estamos en una época, como dijo por ahí Bertolt Brecht, que tenemos que volver a conversar de lo obvio. Y entre las cosas que son obvias, pero que hoy lamentablemente tenemos que volver a discutirlas, una de ellas es que no podemos ir hacia una sociedad diferente, no capitalista, siendo amigos de todo el mundo. Porque alguien se va a enojar. ¿Sí? Si vamos a socializar las fábricas y las empresas y los bancos, es muy difícil que todo el mundo diga, qué buena onda, vieja, trae otra birra. Es muy difícil. Alguien se va a enojar, y se va a enojar mucho. Y se va a enojar y probablemente empiece a utilizar la violencia, porque no va a querer largar el queso. Entonces, es imposible ir a un socialismo de verdad sin que alguien se enoje. Entonces no se puede construir una sociedad diferente a la de las películas de Hollywood, a ese mundo futuro sombrío, siendo amigos de todo el mundo. Tenemos que ser amigos de cierta gente y enfrentar a otros que van a ser nuestros enemigos. Lo querramos o no lo querramos, incluso si quisiéramos ser amigos de todo el mundo, se van a enojar igual. Porque hay gente que a lo largo de la historia intentó iniciar la transición al socialismo tratando de engañar incluso a los enemigos. Los enemigos nos engañan, lo saben perfectamente. Por eso creo que lo mencionamos la otra vez, y si lo mencioné, disculpen, y si no lo mencioné, se los digo. Esa película de Patricio Guzmán, creo que hablamos, ¿no? ¿De Patricio Guzmán o no? Yo tengo la memoria voladísima, entonces... ¿No hablamos del documental Salvador Allende? Debe haber sido en otra charla, bueno, disculpen. Y si lo decía, lo repito. Hay un documentalista chileno que se llama Patricio Guzmán, que hizo un documental sobre Salvador Allende. ¿Salvador Allende pertenecía a la familia del Che? Sí. Pero él pensaba que podía ir a esa nueva sociedad postergando o eludiendo la confrontación. Porque decía, yo no quiero que el pueblo chileno tenga muertos, no quiero que corra sangre, tratemos de ir hacia esa nueva sociedad, la misma del Che, pero sin pelearnos, para que no haya muertos. Bueno, son buenas intenciones. ¿Alguien puede dudar de Salvador Allende, el tipo más honesto del planeta, que se jugó la vida en ese proyecto, ¿sí? Y por eso lo mataron? Entonces se hizo un documental sobre la vida de Salvador Allende, y el entrevistador, no sé cómo, consigue entrevistar a uno de los jefes de la CIA, que no recuerdo ahora el nombre, viejo pelado de anteojos, que era el embajador norteamericano en Chile en septiembre del 73. ¿No? Donde, ¿qué se estaba discutiendo en Chile? La transición al socialismo. Y en Chile se intentó hacer algo distinto a lo que proponía el Che. Se intentó ir hacia el socialismo siendo amigos de todo el mundo. Entonces, ¿cómo terminó ese intento? Lo que se llamó el experimento chileno, la llamada vía chilena al socialismo. ¿Cómo terminó? ¿Era un invento de Salvador Allende? No, en realidad era la política de los soviéticos en esa época. La Unión Soviética proponía ese camino, no el del Che Guevara. ¿Qué es la Unión Soviética? Es un país muy poderoso, ¿sí?, que nace a partir de la Revolución Rusa y que existe hasta 1991, y que fue tan poderoso que tuvo cohetes nucleares, los 1 de mayo hacían desfiles que hacían temblar a cualquiera, y fue el único país del mundo que se animó a desafiar a Estados Unidos, y que le dio una paliza a los nazis.
Aclaro esto porque alguna vez dando clase en la escuela me dijeron, profesor, ¿qué es esta sigla? URSS. Y bueno, está bien, es verdad, si vos no habías nacido cuando ese país dejó de existir. Entonces, por eso aclaro lo que se supone que es obvio, pero que no es obvio. La Unión Soviética, en la década del 60 y el 70, que es donde estamos hablando ahora del Che y la transición, no estaba de acuerdo con el Che Guevara. Tenía posiciones enfrentadas. Y promovía, en cambio, la vía de Salvador Allende. El camino al socialismo, en el lenguaje de los soviéticos, sin guerra civil. El camino al socialismo evolutivo. ¿Cómo terminó la experiencia chilena? Con miles de muertos, con miles de desaparecidos, campos de concentración. ¿Sí? El neoliberalismo más furioso se funda en Chile. Y entonces en la película de Patricio Guzmán entrevistan al responsable de las masacres de Chile, al jefe de la CIA y embajador norteamericano, que no recuerdo el nombre. ¿Qué dice este señor? Dice lo siguiente: ninguna clase social se suicida. Fidel Castro se lo advirtió a Salvador Allende: si no destruís las Fuerzas Armadas, te van a derrocar. En la traducción de la película, yo no sé quién hizo la traducción, yo no sé mucho de inglés, pero el tipo se nota que en inglés dice destroyed, destruir, y le ponen en la traducción al castellano neutralizar, que no es lo mismo, ¿no? Me parece que ahí el tipo de la CIA dice destruir. Entonces, ninguna clase social se suicida si no enfrentás al aparato, a esa institución que concentra la violencia organizada. Es imposible ir hacia el socialismo, y termina diciendo el tipo de la CIA: esto ya lo descubrió Lenin. ¿Qué querían inventar? El tipo de la CIA lo dice, no un loquito de ultraizquierda, el tipo de la CIA, el que llevó a la práctica la masacre, y lo dice con una ironía, con una sonrisa. Si ustedes ven, busquen en YouTube esa película de Patricio Guzmán, con una sonrisa de un triunfador, un tipo que ganó la pelea, ¿sí? Él es el boxeador que ganó la pelea y que se caga de risa de nosotros, a quienes nos derrotaron, pero a tal punto usa la ironía que dice: viejo, esto ya lo dijo Lenin, ¿qué quieren inventar? Es la única manera de ir al socialismo. Y él le advierte, riéndose y con toda la ironía de un sádico siniestro, dice así: si quieren ir al socialismo va a haber gente que se va a enojar, porque ninguna clase social que tiene la manija, que tiene el poder, que maneja la economía capitalista, se suicida. No se suicidan, te van a intentar matar. Entonces el Che, esto que lo doy como anécdota, pero porque lo reconocen nuestros enemigos públicamente, ¿sí? Esto era el pensamiento del Che, de que ninguna clase social se suicida, de que para ir al socialismo tiene que haber un proceso revolucionario, tiene que haber toma del poder, y ahí es donde se abren estas preguntas, ¿sí? ¿Qué hacemos con la nueva sociedad? ¿Cómo la organizamos? Supongamos, vamos a hacer un ejercicio imaginario. En el caso del Che no era imaginario, era real. Habían derrotado al ejército de Batista, habían derrotado a la policía de Batista, habían derrotado la invasión de mercenarios organizados por Estados Unidos, habían expropiado a la burguesía cubana, habían echado a la mafia, a los narcotraficantes que estaban en Cuba, habían echado a los que dirigían prostíbulos, y una vez que liquidaron a todos esos lúmpenes, expropiaron a los burgueses y derrotaron al imperialismo, aparece la pregunta: bueno, ¿y ahora cómo organizamos la nueva sociedad? Para nuestras generaciones es una pregunta por ahora imaginaria, porque a nosotros nos falta un tramo todavía, ¿no? Derrotar a la policía, derrotar al ejército, expropiar a la burguesía, enfrentar a los que nos van a invadir. Y una vez que supuestamente logramos todo eso, vendrían estas preguntas. Pero no está mal ir formulándose de antemano, ¿no? Para tener una estrategia. Entonces, el abanico de preguntas, que se resumiría en cómo organizamos la nueva sociedad, me parece que el Che, en las respuestas que da el Che, podríamos distinguir 4 niveles.
que esos serían los 4 ejes que yo les quería proponer. Primer nivel, el más teórico, el que desconoce mucha gente cuando piensa que el Che era un buen tipo, y nada más. O un revolucionario muy abnegado, y nada más. O los que piensan, con la mejor onda del mundo, que el Che era, porque así lo llamaron sus propios compañeros cubanos, con la mejor onda lo hicieron, un guerrillero heroico. El Che es un guerrillero heroico, y el 8 de octubre es el día del guerrillero heroico. Buenísimo. Pero me da la impresión que este no era solo un guerrillero heroico, porque además tenía una reflexión no solo sobre lo que venimos conversando en las reuniones anteriores, sino también sobre estos problemas. Y la nueva sociedad, ¿cómo la vamos a organizar? Bueno, este tipo tiene una reflexión bastante sistemática, rigurosa, meticulosa, incluso por momentos detallista. Entonces no es solo un guerrillero heroico o un buen pibe o un tipo con voluntad, no es solo eso. Entonces, primer nivel, el más teórico, el que le desconocen los que lo nombran como guerrillero heroico y nada más, la concepción materialista de la historia. El Che hace aportes a la concepción materialista de la historia. Ahora vamos a explicar qué es la concepción materialista de la historia. Algo mencionamos en la reunión anterior, ¿no? Pero primer nivel, entonces, debate sobre la transición al socialismo, aporte del Che Guevara y del guevarismo, nivel más teórico, el más abstracto, la concepción materialista de la historia. ¿Qué lugar juegan las fuerzas productivas y las relaciones de producción? Que son 2 categorías empleadas por Marx para explicar la historia humana. El Che hace aportes en ese terreno. Segundo nivel, o segundo eje, como ustedes lo prefieran, la transición al socialismo. ¿Cómo hay que pensarla? ¿Desde qué ángulo? Bueno, el Che propone pensarla en términos políticos, no económicos. La prioridad es política. Es un eje. Después vamos a ver que no todo el mundo está de acuerdo, y que en su época menos, y que los soviéticos no lo compartían ni medio. Tercer eje. ¿Cómo debería ser la gestión de la economía en una transición al socialismo? Dicho de otra manera, ¿cómo organizaríamos las empresas si hubiéramos triunfado en la Argentina? Supongamos que triunfamos en Argentina. ¿Cómo organizamos YPF? ¿Cómo organizamos los trenes? ¿Cómo organizamos las empresas que van a dejar de ser de los empresarios y van a estar en manos del pueblo? ¿Cómo las organizamos? ¿Cómo se articula la gestión? Hay muchas opciones posibles. El Che tenía una propuesta que le llamó, les adelanto, sistema presupuestario de financiamiento. Entonces, el tercer eje es el debate sobre los modelos de gestión. Y el cuarto, el papel de la subjetividad, el papel de la cultura en la transición al socialismo. Esos son los 4 ejes en los que a mí me parece que el Che aportó y que tienen mucha vigencia para la discusión actual, no solo para revisitar qué pasaba en los 60, sino para pensar la transición al socialismo en América Latina. ¿Cuáles eran? Repito, el debate sobre la concepción materialista de la historia. ¿Cuál es la clave de la historia humana? ¿El desarrollo de las fuerzas productivas o las relaciones de producción? En esa contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción, ¿cuál es el elemento determinante en la transición al socialismo? El Che tiene una respuesta. Segundo, repito, pensar la transición al socialismo en clave política. Tercero, la gestión tiene que ser planificada. Tiene que haber una planificación socialista. Esa era la propuesta para la gestión socialista. Cuarto, la subjetividad, los estímulos morales son y deberían ser los que deben predominar. Y la construcción de una cultura comunista y una hegemonía socialista sobre el conjunto de la población. Son los 4 ejes del Che. Bueno, pasemos entonces al primer eje. ¿Qué es la concepción materialista de la historia? Es la mirada de Marx y Engels sobre la historia humana y la sociedad en la que vivimos todos nosotros.
y nosotras. Es una mirada que inauguran Marx y Engels. ¿Existió siempre? No. Es una mirada que se supone, yo comparto esa idea, los fundadores son Marx y Engels, que la fundan en polémica con un montón de otras corrientes que hoy no tenemos tiempo de verla. ¿En qué consiste básicamente? En que la sociedad humana cambia, no es inmóvil. El refrán popular, no hay nada nuevo bajo el sol, o la frase resignada, y siempre hubo ricos y pobres, esta gente no está de acuerdo. Dice, no, en la historia de la humanidad no siempre hubo ricos y pobres. Es mentira. No siempre hubo un sector que laburó y otro que vivió a costillas de lo que laburaba. En la historia de la humanidad, incluso el mercado capitalista, delete, voy para atrás. En la historia de la humanidad, el mercado es una fracción de segundo en la historia de la humanidad. La mayor parte de la historia de la humanidad no se organizó sobre la base del mercado. Entonces la concepción materialista de la historia trata de analizar cómo funciona la sociedad, la analiza desde un punto de vista histórico y cómo las formas de relaciones humanas van cambiando con la historia. ¿Por qué van cambiando? Bueno, ahí hay muchas versiones, porque no hay un solo marxismo, hay varios. Entonces, según cómo entendamos el marxismo, vamos a entender de maneras diferentes la concepción materialista de la historia. Pero lo que todos estamos de acuerdo es que la historia te marca el ritmo de cómo cambian las sociedades. ¿Y qué es lo que distingue una época de otra? Los modos de producción. Es decir, el conjunto de relaciones sociales entre las personas. Para poder comer, para poder vestirse, para poder vivir, para tener un hábitat y reproducirse, las personas tienen que relacionarse entre sí. Es un mito de que un individuo solo puede sobrevivir. No, jamás pasó así. El mito del cual se reía Marx en aquella época era una novela, Robinson Crusoe, no sé si escucharon hablar, que era un burgués que se le rompió el barco, naufragó y que cayó solito en una isla. Y solito sobrevivía. Y es toda la novela sobre Robinson Crusoe. En la mitad se encuentra un indígena, obviamente, ¿no? Que si en la novela se llamaba Viernes, entonces el tipo explota al indígena. Pero entonces Marx dice, esta novela, que era famosa en el siglo XIX, en el siglo XX se hicieron películas sobre esto. Es más, se trasladó esto en la década del 60 y el 70, como se pensaba que nos íbamos ya para la Luna y para Marte. Hubo una película que yo recuerdo haber visto, blanco y negro, que se llamaba Robinson Crusoe en Marte. Ya trasladaban el mito burgués a otros planetas. Entonces, donde vayamos, al planeta que vayamos, siempre va a haber un burgués solo que sobrevive. La historia de la humanidad es muy distinta. La concepción materialista de la historia sostiene que nunca hay individuos aislados. Siempre nacemos en comunidades. El ser humano es y Marx lo dice porque era un tipo muy culto, muy erudito en lenguaje griego, retomando a un filósofo de la antigüedad que se llamaba Aristóteles. El ser humano es un zoon politikon. ¿Qué quiere decir eso? Un animal político. Somos animalitos políticos. ¿Qué quiere decir animalito político? Que nacemos dentro de una polis. ¿Qué era la polis? Una comunidad, una ciudad-estado. El ser humano nace siempre en el seno de comunidades. Es decir, nacemos siempre en el seno de relaciones sociales. ¿Qué es lo que marca la diferencia histórica? Los cambios en las relaciones sociales. No siempre son las mismas, van cambiando. Entonces Marx distingue distintas formas de relaciones sociales. ¿Cómo las llama? Modos de producción. ¿Sí? Conjunto de relaciones sociales que van cambiando. Por ejemplo, tiré algunos ejemplos. Las sociedades antiguas, previas a las clases sociales y a que exista la policía y el ejército, le pusieron por ahí de nombre comunismo primitivo. Es un nombre un poco tosco, pero en realidad eran sociedades antiguas, comunales, que no sé por qué llamarlas primitivas, ¿no? Eran sociedades comunales, donde se trabajaba en comunidad la tierra. Otro ejemplo, el esclavismo, donde hay un sector que es dueño de todo y la mayoría trabaja como esclavos. Otro ejemplo, el feudalismo. Otro ejemplo, el modo de producción asiático. Otro ejemplo, modo comunal tributario.
en América, ¿cuáles eran? Los incas, los aztecas, los mayas. ¿Sí? Trabajaban comunitariamente la tierra y tenían que rendir tributo al inca o a quien dirigiera la sociedad. En fin, y el principal, digamos, en el que vivimos, el que queremos tirar abajo y queremos cambiar, el modo de producción capitalista. Todo esto Marx lo estudia ¿para qué? Para analizar la historia del capitalismo, que es lo que él quiere derrotar, ¿no? Y salir de esa sociedad de mierda y construir una sociedad distinta. Entonces, distintos modos de producción. En esas formas de relacionarnos entre las personas, Marx distingue dos dimensiones en cualquier sociedad del mundo. A una le llama relaciones de producción, a la otra le llama fuerzas productivas. ¿Cómo se definen estas categorías? Según el autor. No hay una definición única en el marxismo. Hay muchas corrientes diversas, les advierto. Yo les voy a dar algunas definiciones posibles, pero hay otras corrientes marxistas que piensan otra cosa. Los seres humanos nos relacionamos ¿con qué ámbito para poder comer, vestirnos, etcétera? Con la naturaleza. ¿A través de qué actividad? Del trabajo. ¿Sí? Vamos a pensarnos imaginariamente en un pasado muy remoto. Vivimos en las cavernas o arriba de los árboles. Bueno, pero nos cagamos de frío. Ahora si no estuviéramos vestidos estaríamos todos muertos de frío. Entonces el primero que tenemos que hacer es conseguir un abrigo, conseguir morfi, conseguir comida. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar. ¿Y sobre qué? Sobre nuestro ámbito natural. ¿Sí? Tejer un poncho implica obtener, no sé, algodón, destilarlo, teñirlo, tejerlo, y recién ahí me lo puedo poner para no tener frío. Tengo que trabajar. ¿Y el algodón de dónde sale? De la naturaleza. Bueno, ese vínculo entre ser humano y naturaleza a través del trabajo, Marx lo denomina fuerzas productivas. ¿Son siempre las mismas? No, van cambiando con la historia. Entre esta sociedad imaginaria, casi caricaturesca, de todos nosotros en una cueva, muertos de frío, a ver cómo nos cubrimos para no morirnos de frío, y el hoy, hay una diferencia notable, ¿no? Porque fueron cambiando las fuerzas productivas a lo largo de la historia. La otra dimensión, ¿cuál es? Si una es el vínculo entre ser humano y naturaleza a través del trabajo, la otra dimensión de la concepción materialista de la historia, ¿cuál es? Las relaciones entre los seres humanos. Para relacionarnos con la naturaleza tenemos que relacionarnos entre nosotros y nosotras. Y el vínculo entre los seres humanos cambia. No es lo mismo que trabajemos todos como una gran familia, donde nos distribuimos el trabajo de manera cooperativa, ¿sí? Y igualitaria y rotativa. Hoy vos sacás el algodón, mañana lo saca él, pasado lo saca ella, y vamos rotando, y todos laburamos parecido. No es lo mismo trabajar en una sociedad esclavista, donde hay un sector que no labura nunca, y otro sector que labura siempre, los esclavos. Y si los esclavos se rebelan, le pegan, los matan, los torturan. No es lo mismo, las relaciones van cambiando. Entonces Marx distingue el vínculo de seres humanos y naturaleza a través del trabajo, fuerzas productivas, y el vínculo entre los seres humanos entre sí, relaciones sociales de producción. De las dos dimensiones, ¿cuál es la clave de los cambios históricos? Bueno, ahí es donde se abre un debate infinito en el marxismo, que el Che Guevara tenía una opinión. Es muy difícil para mí sintetizarlo en 3 minutos, les soy sincero, ¿no? Por mis propias limitaciones. El marxismo más ortodoxo, más tradicional, contra el cual discute el Che Guevara, que en esa época, ¿quién lo defendía? ¿La Unión Soviética? Y en los últimos años, ¿qué autor académico universitario lo ha defendido? De manera casi extremista. Un compañero que se llama Gerald Cohen, que se murió hace poquitos años, creo que era canadiense, que tiene un librito que se llama Teoría de la historia de Karl Marx, una defensa. ¿Sí? Una defensa, a mi modo nefasta, pero bueno, una defensa. Académico de reconocimiento mundial, creo que canadiense, muy conocido en el mundo anglosajón, académico universitario, ¿no? Quizás no tanto en la militancia. Pero tanto los soviéticos, que tenían una versión del marxismo un tanto rudimentaria, como Gerald Cohen, o muchos otros, Carlos Kautsky era otro, en fin,
de la pareja categorial fuerzas productivas, relaciones de producción. ¿Cuál es la clave? Fuerzas productivas. La clave de los cambios históricos está en las fuerzas productivas. Y en general este marxismo más ortodoxo, tradicional, que yo solo se los menciono, va a quedar muy esquemático lo que digo porque no hay tiempo de desarrollarlo. En general, ¿qué tiende a privilegiar dentro de las fuerzas productivas? La tecnología. Por lo tanto, tienden a pensar que los cambios históricos dependen de la tecnología. En general, esa visión del marxismo es muy tecnologicista, productivista. Todo esto es muy abstracto. Ahora lo vamos a bajar a la política y se van a dar cuenta de las consecuencias terribles que tiene decir esto. ¿Por qué? Se las digo rápidamente. Porque ¿en qué revolución está teorizando el Che sobre el marxismo y la transición al socialismo? La revolución cubana. ¿Y dónde está ubicado Cuba? En el tercer mundo, en la periferia del sistema capitalista mundial. Es una isla Cuba. ¿Tiene un gran desarrollo de tecnología y de industria? No, no la tuvo nunca. Es un país más bien atrasado en comparación con otros. Digo, si comparás Cuba con Inglaterra, o con Japón, o con Estados Unidos, nunca pudieron llegar a... Estamos hablando cuando eran capitalistas, ¿no? Antes de la revolución. Entonces, a nivel tecnológico es muy atrasado Cuba. ¿Sí? ¿A qué se dedicaba prioritariamente? A producir azúcar. Esa es una materia prima, era un país dependiente. Entonces el argumento de ese marxismo ortodoxo, ¿qué decía? Mirá, si Cuba tiene un débil desarrollo de las fuerzas productivas, y las fuerzas productivas son la clave de los cambios históricos, por lo tanto, la conclusión, es inviable tratar de marchar al socialismo en un país atrasado con un débil desarrollo de las fuerzas productivas y un desarrollo tecnológico muy precario. La propuesta del Che Guevara es inviable. La propuesta de Fidel Castro de los 60 es inviable. No podemos marchar al socialismo del tercer mundo. ¿Quién sí podrían hacerlo? Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos. Porque eran los países capitalistas centrales, lo siguen siendo, que sí tienen un alto desarrollo tecnológico. Ahí sí es viable el socialismo. Esa es la consecuencia política de esta mirada ortodoxa de la concepción materialista de la historia. Lo estoy diciendo, repito, de manera muy simplificada y muy esquemática, porque esto después lo van a subir a internet, van a aparecer 50 a insultarme, estoy seguro. Por eso aclaro que esto es muy simple, muy rápido, esto habría que decirlo con más suavidad, con mediaciones. Lo digo de manera brutal, si quieren, para poder entender el pensamiento del Che. Entonces le dijeron al Che y a los comunistas más radicales de la Revolución Cubana que el socialismo era inviable, que no era posible, que el marxismo de Marx y del Capital dictaminaba que era inviable el proyecto comunista en un país pobre del tercer mundo, capitalista dependiente. ¿Quién lo propuso? ¿Esto es una imagen mía, una imaginación mía? No, tiene nombres y apellidos. El más famoso de todos era un profesor francés muy culto, muy refinado, muy comunista, muy buen tipo, pero que era un ortodoxo a morir, que se llamaba Charles Bettelheim, profesor de la Sorbona, que es la Universidad de París, había viajado a la Unión Soviética y en la época que discute con el Che simpatizaba con China, con la Revolución China, con el maoísmo. Y él argumenta con mucha erudición, porque sabía muchísimo de marxismo, de matemática, de estadística, de economía, le dice al Che Guevara: tu propuesta es demasiado romántica, demasiado idealista, muy bien intencionada, pero inviable, porque el desarrollo de las fuerzas productivas es lo que marca el tren de la historia. En la imagen de los debates marxistas se utilizaba una metáfora ferroviaria. La historia de la humanidad, ¿qué es? Un tren. Un tren no eléctrico, a vapor. Los trenes a vapor los arrastra ¿quién? Una locomotora. ¿Cuál es la locomotora de la historia? Las fuerzas productivas. Y el primer vagón detrás de la locomotora
El primer vagón detrás de la locomotora, ¿cuál es? Las relaciones sociales de producción. Y el segundo vagón, el ordenamiento jurídico político. Y el furgón de cola, porque los viejos trenes no eléctricos tenían un furgón de cola, que era un vagoncito naranja, donde a veces iba el guarda, el que controlaba los boletos. Y el furgón de cola, la cola de la historia, lo que va detrás, lo que siempre retrasa, el último eslabón, ¿cuál es? La cultura y la ideología. Esa es la mirada, metafóricamente hablando, del marxismo ortodoxo. La locomotora son las fuerzas productivas, la cultura, la ideología, la hegemonía es el furgón de cola. ¿Quién dijo esto, por ejemplo? Bueno, el señor José Stalin, no sé si han escuchado hablar de él. Stalin tiene un libro de 1905 que se llama Anarquismo o Socialismo. Él proponía el socialismo, era crítico de los anarquistas. Lo escribió a partir de la Revolución Rusa de 1905 y tira esta tesis: la conciencia comunista siempre retrasa. Es como un reloj que tiene una pila gastada. Siempre va fuera de hora, va por detrás. ¿Quién va adelante? La tecnología. Entonces, para medir la diferencia entre un tipo de sociedad que quiere construir el socialismo y el capitalismo, el índice, ¿cuál es? El desarrollo tecnológico. En la época de Stalin, cuando él ya dirigía la Unión Soviética, después que mató a muchísima gente revolucionaria, llegó a decir: la Unión Soviética es más poderosa que el capitalismo. ¿Por qué? Porque produce mayor cantidad de acero. Miren el criterio que tenía. ¿Sí? La producción de acero te marca cuál es la mejor sociedad, o sea, la tecnología. Esa es una mirada de la historia, de la concepción materialista de la historia. Stalin era muy precario en esto, era un marxismo muy rudimentario. Bettelheim expresa la misma mirada de manera mucho más refinada. ¿Sí? Y hoy en día, en los últimos años, Gerald Cohen, mucho más refinado todavía, ya con un grado de sistematicidad increíble. Pero es la misma concepción. ¿Y de dónde viene? Viene de muy lejos. Uno de los primeros que la plantea es Carlos Kautsky, teórico de la Segunda Internacional. No hemos hablado de la historia de las internacionales, pero teórico de el socialismo más moderado, ¿sí? Previo a la Revolución Rusa. El Che Guevara, ¿qué dice? ¿Cómo le responde en este primer eje de la discusión sobre la transición al socialismo? Les dice: lo que ustedes plantean, compañeros, no está mal. En la historia de la humanidad es verdad que la historia fue cambiando sus modos de producción a partir de la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. No está mal, porque ¿quién lo dijo eso? Carlitos Marx, donde en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de 1859, no está mal, dice el Che. Prendió la estufa, ¿no? O la respiración humana, el calor humano. No está mal, pero en la transición al socialismo esta ecuación se puede invertir. Esta ecuación se puede invertir. En determinados periodos históricos, las relaciones de producción se pueden adelantar a las fuerzas productivas. Y el ejemplo que él da es la Revolución Cubana. Dice: aun cuando no tengamos un gran desarrollo tecnológico, aun cuando seamos débiles en el desarrollo de las fuerzas productivas, tomamos el poder, tenemos un proyecto revolucionario y comunista y podemos proponerle a la sociedad un nuevo tipo de convivencia humana y de relaciones sociales que esté incluso más adelantado que el nivel tecnológico que tiene nuestro país. Entonces, las relaciones sociales de producción en determinados momentos cruciales de la historia, sobre todo ¿cuáles? Los procesos revolucionarios, pueden llegar incluso a adelantarse por sobre las fuerzas productivas. Es una tesis del Che. Ustedes la pueden compartir o no, pero es una mirada muy original del marxismo, ¿eh? Y de alto vuelo teórico. No le está contestando a Bettelheim y a otro compañero
con menos prestigio académico, pero con más peso político, que en aquella época polemizaba con el Che. ¿Cómo se llamaba? Carlos Rafael Rodríguez. ¿Quién era? Era uno de los líderes históricos del viejo Partido Comunista Cubano, que inicialmente no apoya la movida de Fidel. Cuando Fidel asalta el cuartel Moncada, el partido de Carlos Rafael, que se llamaba Partido Socialista Popular, dice: estos son unos locos aventureros. Eso es histórico, ¿eh? Incluso tuve el honor alguna vez de preguntárselo a Fidel, y el tipo con mucha sabiduría dice: bueno, es verdad que no nos apoyaron, pero después se sumaron, así que miremos para adelante. Lo cual es la sabiduría política de un líder revolucionario, ¿no? No quedarse en el error del pasado, sino bueno, si después supieron reverlo, pero la verdad histórica fue esa. Al inicio no lo apoyaron, después sí lo apoyan, y uno de los que más lo apoyó fue Carlos Rafael Rodríguez. Entonces se ganó un prestigio muy grande en la Revolución Cubana, porque de los viejos comunistas fue de los que dijo: che, vamos con Fidel, dejémonos de joder, acá el que dirige es Fidel. Hagamos un nuevo partido comunista y que la dirección la tenga Fidel. Y refundamos la vieja organización dentro de la nueva. Entonces, era un tipo con mucho prestigio. Bueno, él polemizó con el Che. ¿Sí? Entonces, el Che está polemizando con un cuadro del viejo comunismo cubano, con todo el prestigio político, y está polemizando con Charles Bettelheim, que es un profesor académico, con todo el prestigio teórico. Y la propuesta del Che es muy original. En determinados periodos de la historia, las relaciones sociales de producción se pueden adelantar a las fuerzas productivas. Pero esto no violenta el marxismo. El Che se está yendo fuera de Marx, porque aparentemente Marx dice otra cosa. No, es una relectura del marxismo. Que les digo ahora, ¿cuánto pasó de esto? 50 años, creo, ¿no? De este debate. Porque ¿cuándo se dio este debate? Yo no les di la fecha. 1963-1964 en Cuba. Y lo interesante del debate, que me olvidé de decirlo, que todas las posiciones publicaban sus artículos y a nadie lo metieron en cana, nadie fue preso, a nadie lo censuraron, y se permitió un amplio debate. Nadie terminó muerto acá, ¿eh? Todas las posiciones dijeron lo que pensaban. Revolucionarias todas, con miradas muy distintas, ¿no? Digo esto porque había habido un debate previo en la década de 1920 en la Rusia bolchevique, donde intervinieron Bukharin, Preobrazhensky, Rubin, que ustedes están por publicarlo, creo, por suerte, Ostrovitianov y otros personajes más. Pero bueno, lamentablemente el debate soviético terminó con gente muerta. El que perdía el debate lo liquidaban. Una tragedia fue eso, ¿no? Es más, no perdía el debate teórico, perdía el debate porque lo metían preso o lo mataban. La Revolución Cubana aprendió de todo eso y ninguno de los compañeros que debatió terminó preso, reprimido o censurado. Todos publicaron y se debatió ampliamente. Es un aporte de la Revolución Cubana. Pero el Che ahí discute y creo que coincide su posición de 1963-64 con la lectura del marxismo que en Europa habían hecho muchos años antes que él otros compañeros. Por eso en la primera reunión que tuvimos decíamos, no sé si se acuerdan, que el Che es hijo de una doble tradición, el marxismo latinoamericano y el marxismo radical europeo. Entonces, esta tesis del Che sobre las relaciones sociales de producción coincide con las tesis de Lukács, de Georgi o Jorge Lukács, que le hizo una crítica a un bolchevique de aquella época que se llamaba Nicolás Bukharin, y que es la misma tesis del Che. En determinados periodos de la historia, las relaciones sociales de producción se pueden adelantar por sobre las fuerzas productivas. El ejemplo que daba Lukács era la transición de la esclavitud al feudalismo, un debate de 1000 años atrás. Pero es la misma posición del Che. Yo creo incluso que el Che no llegó a leer ese artículo de Lukács, pero es la misma posición, ¿eh? Es la misma posición de Rubin en su mirada del Capital de Marx. Es la misma posición de Gramsci
cuando Antonio Gramsci critica a Bukharin y le dice lo mismo. Ojo, que la clave de la historia no está en el desarrollo tecnológico, está en las relaciones sociales. En fin, es un aporte original del Che que coincide, que converge con otros pensadores marxistas, sobre todo europeos. ¿Quién escribió sobre esto? Un montón de gente. Uno de los que en ese momento escribió se llamaba Ernest Mandel, que es un economista belga, trotskista, uno de los líderes de la internacional trotskista, de lo que creo que se llama el Secretariado Unificado. Participó del debate, apoyó las posiciones del Che y después sí trató de hacer un balance. Ese es el primer eje, lo menciono. Sobre eso es como para hacer un seminario, ¿eh? Porque son textos de alto vuelo. 2. Transición en clave política. ¿Qué propone el Che? Que la economía condiciona y determina todo el mundo social en el capitalismo. Ahí el Che es un ortodoxo, si quieren ustedes. En el capitalismo es verdad que la economía tiene un papel muy importante. Es verdad, y predominante. Pero en la transición al socialismo no tiene por qué tenerlo. En la transición al socialismo, en el momento de ruptura revolucionaria, cuando todo el orden social entra en cataclismo, cuando se quiebra la historia, en ese momento particular la política puede dirigir a la economía y el proyecto de poder político puede intervenir sobre la economía. En particular, ¿sobre qué? Sobre la ley del valor, que es lo que mencionó la compañera al comienzo, ¿no? La ley del valor. Yo no los conozco a ustedes, o sea, no sé si han estudiado lo de la ley del valor. Para decirlo en 2 palabras, supongo que sí, pero bueno, para decirlo en 2 palabras, ¿qué es la ley del valor? Son las regularidades que encuentra Marx en el mercado capitalista. ¿Sí? Marx tiene una teoría que no la inventa él, la adopta de economistas clásicos, fundamentalmente de Adam Smith y de David Ricardo, economistas británicos. Adopta una teoría que se llama la teoría del valor, que equivocadamente los manuales le llaman la teoría del valor trabajo. ¿Qué adopta de ellos? El punto de vista cuantitativo de esa teoría. Esa teoría tiene 2 dimensiones, una dimensión cuantitativa y una dimensión cualitativa. Para decirlo muy rápidamente, también es como para estudiar los 6 meses. La dimensión cuantitativa, ¿cuál es? ¿Cuánto valen las cosas? ¿Por qué este mate vale menos que todo este edificio? ¿Por qué será? Porque para producir este mate hace falta menos cantidad de trabajo que para producir todo este edificio. ¿Sí? ¿Por qué 1 kilo de pan vale menos que un avión? Porque para producir 1 kilo de pan hace falta menos tiempo que para producir un avión. Entonces, la dimensión cuantitativa de la teoría del valor dice que la cantidad de valor que tiene cada mercancía está determinada por la cantidad de tiempo que es necesario socialmente para realizar esa mercancía. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué este reloj vale mucho menos que un auto? Porque lo producís en menos tiempo de trabajo. ¿Sí? Entonces, el tiempo, la cantidad de trabajo te determina la cantidad del valor de los objetos. Esa es la dimensión cuantitativa. ¿Sí? Ahora, hay otra dimensión de la teoría del valor que los economistas clásicos burgueses, Adam Smith y David Ricardo, no la vieron. Es la dimensión cualitativa. Tiene otro tipo de pregunta. No pregunta por cuánto valen las cosas y responden depende del tiempo de trabajo. La otra pregunta que nunca se hicieron los economistas burgueses, que es la gran novedad teórica de Marx, es el gran descubrimiento del Capital, responde a otra pregunta distinta. ¿Y por qué valen las cosas? ¿Por qué el reloj, que es un objeto, producto del trabajo humano, tiene valor? Que en el mercado el valor se expresa como precio. ¿Por qué el trabajo humano genera valor? Esa pregunta, la pregunta del por qué, no se la hizo nunca la economía política burguesa.
La economía política burguesa se preguntó cuánto valen las cosas, no se preguntó por qué valen las cosas. La respuesta a por qué valen las cosas, dicho en una frase, pero es como para estudiarlo mucho más lentamente, es la teoría del fetichismo de Marx. Los productos de la actividad humana adquieren valor porque se producen en un tipo de sociedad, el mercado capitalista, donde los trabajos privados recién se socializan en el intercambio. Parece un gran trabalenguas, ¿no? No sé, digo, capaz que es una gran confusión. Es como para estudiarlo de a poco. Yo les dije el primer día que creo, si no recuerdo mal, que cuando Marx le mandó estos escritos a Engels, que era un tipo que sabía mucho, dijo, no entiende un carajo. Entonces, o sea, si Engels le costó entender esto, o sea, a mí me costó mucho entenderlo y creo que a todo el mundo le cuesta entenderlo. No hay por qué sentirse mal. Y hay que estudiarlo, ¿no? Esto no es solo para leer o porque me dijo un tipo 3 oraciones, no, esto hay que estudiarlo con paciencia. Pero dicho así, abuelo de pájaro, la pregunta nueva de Marx, donde está el núcleo de la crítica a la economía política, y el Che Guevara esto lo estudió a fondo, es por qué valen las cosas. No cuánto, sino por qué. Y la respuesta que encontró Marx es, las cosas valen, el trabajo humano se transforma en valor, la actividad viva se transforma en algo muerto y cosificado, porque las relaciones sociales donde se producen son relaciones cosificadas, son relaciones fetichistas, son relaciones sociales donde cada uno produce de manera privada sin mirar el conjunto. Lo bajamos a tierra, que se va a entender mucho más rápido. Son relaciones donde no hay una planificación. ¿Sí? No analizamos qué se necesita y a partir de ahí producimos. No, producimos lo que da más guita. ¿Sí? Si se necesita más leche, porque los nenes para criarse necesitan alimento y leche, pero da más guita producir whisky o fernet, ¿qué va a producir un capitalista? ¿Lo que más se necesita o lo que le da más plata? Lo que le da más plata. ¿Sí? Porque los capitalistas solo en la tele le importan las necesidades humanas. En la propaganda, en la vida real, lo que importa es la plata, la ganancia, el plusvalor, la acumulación. Entonces, en una sociedad mercantil capitalista no se produce de acuerdo a las necesidades sociales, se produce de acuerdo a la posibilidad de obtener ganancia. Y por eso no hay una planificación. ¿Sí? Y cada empresa capitalista no planifica a nivel social global, a partir de las necesidades sociales globales, cuánto trabajo va a destinar a una rama, cuánto trabajo va a destinar a otra rama de producción, cuánto trabajo va a destinar a otra rama de producción. No, su lógica es otra, es la lógica de la ganancia. Es la lógica del dinero, es la lógica de la guita. Entonces va a distribuir las energías sociales, los trabajos sociales, donde le dé más dinero. Y cuando deje de dar dinero el whisky, va a pasar a producir merca, ¿sí? Cocaína. Y si va a aparecer otro objeto que da más dinero que la cocaína, va a producir eso. No le importa, no tiene ningún criterio moral. O sea, se guía por la lógica de la ganancia, de la guita, del dinero, porque el dinero es el gran mediador de las relaciones sociales. Entonces, eso es, en términos muy genéricos, la teoría del valor de Marx, que dice, tenemos dos problemas diferentes: cómo calcular la cantidad del valor de las mercancías, de acuerdo a la cantidad de trabajo abstracto que tienen incorporadas, y cómo pensar el por qué el trabajo humano global se traduce en el valor de las mercancías globales, cuyo equivalente general, ¿cómo se llama? Dinero. ¿Qué es el dinero? Es el equivalente general de todos los valores de una sociedad. Y todos los valores de una sociedad que expresan el trabajo global de una sociedad. ¿Cómo se distribuye el trabajo global de una sociedad? A partir del intercambio, a partir del mercado,
a partir del equivalente general, no a partir de la planificación de las necesidades humanas. Entonces la tesis central del Che es que en la transición al socialismo no podemos crear una sociedad nueva si nos seguimos guiando por esta lógica de mierda. Para crear una sociedad nueva tenemos que romper con esta lógica de mierda. Tenemos que priorizar las necesidades humanas y no la obtención de dinero. Y si cuesta mucho, si vemos que la gente necesita leche y libros, pero eso cuesta mucho, y en cambio si es más barato producir chupi o merca, ¿sí? Bueno, lo de merca directamente el Che lo fusilaría, saco el ejemplo, ¿no? A los lumpen narcotraficantes los fusilaría. Vamos a hablar del alcohol, que sería algo socialmente aceptable, ¿sí? Y en el caso cubano es el ron. Si tengo que priorizar entre el ron y la leche, no. O sea, no importa si da más dinero producir ron. Lo que vamos a producir es leche, porque es lo que necesita la gente, ¿sí? Y a su vez podemos subsidiar, por ejemplo, la producción de libros, porque nos interesa políticamente y culturalmente que la gente lea. Entonces vamos a vender libros a 2 moneditas. No los vendemos a su costo real. Los vendemos mucho más baratos que lo que realmente cuestan según la ley del valor. Estamos interviniendo en la economía. Estamos violentando la ecuación cantidad de tiempo de trabajo, cantidad de valor, cantidad de precio. Entonces te vendo un libro a 30 centavos cuando quizás el libro vale 25 pesos. Pero si yo dirijo un país, dirijo un estado, dirijo una sociedad, yo quiero que la gente lea. Entonces el libro lo voy a vender mucho más barato de lo que cuesta. Lo voy a subsidiar, voy a violentar la regularidad del mercado. Y si yo quiero que la gente tome menos, que haya menos borrachines, ¿sí? El ron, si cuesta 10, te lo voy a vender a 70. Porque te voy a desincentivar el chupi. Entonces, si quiero incentivar la lectura y desincentivar la bebida, violento la ley del valor. Entonces, a uno le subo el precio por sobre el valor, al otro le bajo el precio por sobre el valor. Estoy violentando las regularidades del mercado. Bueno, así se tiene que hacer en una transición al socialismo. Esa era la propuesta del Che. Sus adversarios, no hablamos de los capitalistas, que ya estaban todos en Miami. Hablamos de otros socialistas que sí le tenían un respeto casi religioso al mercado. Decían, no, viejo, así nos vamos a la mierda. Hay que hacer el socialismo, pero como la clave está en las fuerzas productivas y en la tecnología, y el mercado sigue siendo el gran regulador social, no podemos violentar la ley del valor. Hay que respetar a rajatabla la ley del valor. Y tenemos que vender las cosas al precio que tienen, ¿sí? Y no podemos violentar ese vínculo entre precios, valores y cantidades de trabajo. Eran defensores de la pertinencia de la ley del valor para la transición socialista. Y ese fue otro de los ejes del debate. ¿Cómo le llamaban los adversarios del Che a su teoría? No podían decirle socialismo de mercado porque en esa época era mala palabra. La verdad que lo hubieran reinsultado si decían eso. Entonces decían de una manera elegante, hacemos un uso inteligente de la ley del valor. Vamos a usar la ley del valor con un objetivo socialista. Y el Che decía, es una contradicción total. Si querés construir el socialismo, lo que tenemos que hacer es planificar. Bueno, esa es la propuesta del Che. Tercero, para terminar, porque es larguísimo esto. Tercero. Pero es que el pensamiento del Che es muy rico, ¿sí? Hay varios libros que intentaron sistematizarlo incluso. Que después, si a ustedes les interesa, se los puedo decir. Los modelos de gestión. Bueno, se enfrentaron 2 modelos de gestión. El del Che hoy no es el que goza de más prestigio, ¿eh? No me quiero meter con los líos de hoy. Pero el Che le puso un nombre. Mi propuesta es un sistema presupuestario de financiamiento, es decir, la planificación socialista.
Sistema Presupuestario de Financiamiento, SPF. Los adversarios, ¿cómo le llamaron? ¿Qué nombre técnico? El cálculo económico. En el lenguaje más popular, un socialismo de mercado. Que sea el mercado el que regule las relaciones sociales. Bueno. El plan es el eje del Che. Para él el plan, la planificación, no es solo un recurso técnico económico. Era como el corazón de la mirada marxista de la historia. Dice, planificar presupone libertad. Él asocia el plan con la libertad. Si vos te subordinás a la lógica de la guita, si vos te subordinás a la lógica del mercado, sos un esclavo del mercado. La planificación es una manera de luchar contra la esclavitud mercantil. La planificación es una manera de defender la libertad. Esa es la tesis del Che. Y por ahí en el Capital, pasa que bueno, esto no es un seminario sobre el Capital, pero en el tomo 3 del Capital, Marx dice por ahí, da su definición de libertad. En el medio un texto que se supone que es de economía, ¿no? Dice por ahí, la verdadera libertad está más allá de la necesidad material, dice, sostiene Marx en el Capital, en el tomo 3. En el capítulo 48. La verdadera libertad está más allá de la necesidad material. ¿Y dónde se va a alcanzar? Únicamente en el comunismo. Mientras que no logremos crear una sociedad comunista, vamos a seguir atados a la necesidad. Entonces la propuesta del Che va en consonancia con esa mirada de Marx de que la verdadera libertad solo la vas a poder conseguir en el comunismo. Pero no es nunca la libertad de tu ombligo aislado, es la libertad social. Es una libertad donde tu libertad presupone la libertad de los demás. En el capitalismo, tu libertad presupone que los demás coman mierda, ¿sí? Revuelvan la basura, se caguen de frío. Para que uno viva bien, los demás tienen que vivir muy mal y desperdiciar sus vidas en la droga y a la intemperie, en el barro, cagados de hambre, ¿sí? Entonces la libertad de uno presupone la esclavitud de los demás. En el comunismo, la libertad de uno presupone la libertad de los demás. Entonces la propuesta del Che es que para poder alcanzar eso hay que combatir la esclavitud mercantil. El mercado es sinónimo de esclavitud, no de libertad. Y ahí podríamos charlar largo sobre qué significa para nosotros, los marxistas, el mercado. Es todo lo contrario de lo que te presenta la tele. Es una permanente necesidad insatisfecha. Cuanto más compras, más insatisfecho estás. Vos vas cambiando el celular, pero siempre hay un modelo nuevo que vos no tenés. Siempre vas a estar insatisfecho, ¿sí? Es la multiplicación infinita de necesidades arbitrarias y nunca se satisfacen. Y el que tenga nenes o sobrinos van a ver que el nene quiere comprar y tomá, te compré este regalito. No, ahora salió otro nuevo. Pero tomá, no, pero vi en la tele uno nuevo. Y nunca va a estar satisfecho. Es una insatisfacción permanente. Y es la ausencia de libertad total. ¿Por qué? Porque el ser humano se somete a un control de una economía que funciona aparentemente de manera automática, sin control racional. Bueno, para el Che la planificación es todo lo contrario. Es combatir el control del mercado con una planificación de las necesidades sociales. La gran pregunta, se las adelanto, creo que el Che deja una ventana abierta sin responder. Para que no crean que esto es una simple apología del Che acrítica y que convertimos al Che en un dios, que lo sabía todo y hay que orar. No es nuestra idea. El Che es un revolucionario que aportó todo lo que pudo. La pregunta que queda abierta es ¿quién planifica? ¿Quién planifica? ¿Quién decide cuáles son las verdaderas necesidades? Y en el Che hay... El Che porque era ministro de Industria, pero si fuera el Che... cagamos, porque es un ministro que decide por el resto. Entonces, ¿cómo decidir cuáles son las verdaderas necesidades? ¿Interviene la gente o no interviene? ¿Los trabajadores deciden o no deciden? ¿O simplemente ejecutan órdenes? En los países del este europeo, que para la generación de ustedes es un relato que le han contado, y para cuando yo era jovencito se cayó todo eso, en esos países también se intentó planificar. Pero ¿quiénes decidían? 4 burócratas que ganaban 20 veces más que un trabajador común.
Entonces, el proyecto del Che no es el de reemplazar al mercado por una burocracia, con jerarquías y privilegios, no. Entonces, lo que el Che nos pregunta y queda abierto, porque a él lo matan y no termina de resolver, es, la salida es la planificación. El problema es quién va a decidir el plan. ¿Cuál es el grado de participación popular en la planificación? No puede ser, él estaba de acuerdo en lo que no debía ser, porque visitó la Unión Soviética, visitó Yugoslavia, visitó un montón de esos países, Polonia, Alemania, no le gustó ni medio. Volvió y dio charlas, que hoy las podemos leer porque se acaban de publicar hace 7 años, en el 2006 recién se publicaron, las charlas del Che, haciendo el balance de lo que había visto en los países del este europeo. No le gustó ni medio. ¿Sí? Porque ahí, ¿quién planificaba? Una burocracia. 4 privilegiados, sin consenso popular. Entonces, ese sistema no es el que propone el Che. Muchos compañeros dicen, el Che propone la planificación, eso es burocracia. Y en el caso de una revolución, burocracia armada, burocracia de color verde. Deciden los guerrilleros. Los guerrilleros toman el poder y pasan a ser burócratas estatales. ¿Sí? No es el proyecto del Che. O sea, habría que discutirlo más a fondo. Bueno, yo lo iría terminando, ¿no? El dinero que es para el Che es la expresión del valor de las mercancías que sirve para contabilizar. Nada más. Pero no es el regulador social. El dinero no regula la sociedad. El dinero sirve para hacer la contabilidad. Y a lo que al Che en este sistema presupuestario de financiamiento con el cual el Che piensa la transición al socialismo, el dinero sirve para que haya equilibrios globales entre toda la oferta que hay en una sociedad y toda la demanda que hay en una sociedad. Para que una sociedad funcione, mínimamente tiene que haber cierto equilibrio entre la oferta y la demanda. El tema es que si eso lo regula el dinero y el mercado, o se regula a partir de la planificación. La propuesta del Che es que es a partir de la planificación. Y entonces, ¿qué papel juega el dinero? Servir como expresión cuantitativa de qué cantidad de trabajo se invirtió allá, qué cantidad de trabajo se invirtió acá, y cómo en general tiene que haber un equilibrio. Porque si no logras un mínimo equilibrio, la economía en 2-3 años se te hunde, es así, por más que estés con la banderita roja. Entonces, un equilibrio general, pero que el dinero no sea el mediador de todo. ¿Sí? Después, control de calidad de la producción. El Che era un tipo que estaba preocupado porque los productos del trabajo en una sociedad socialista tenían que ser buenos. Él se cagó de risa cuando los cubanos produjeron Coca-Cola, un símil, la probó y dijo, no, esto nada que ver, viejo, o sea, es más rica la coca del imperialismo. Lo dijo públicamente. Dijo, no le vamos a obligar a la gente a tomar mierda, o sea, la calidad tiene que... Después mostró unas muñecas, dijo, ¿esto le van a dar a los nenes? Eran monstruosas. Entonces decía, no, tiene que haber calidad en los productos. Y lo decía, era muy irreverente en ese punto. Él era el ministro, o sea, se estaba autocriticando. El control de la calidad. ¿Por qué digo esto? Porque en Cuba, mucha gilada, mucha gente ignorante, dice que después que se murió el Che, se acabó y que Fidel Castro abandonó todo. Mirá, la verdad de la milanesa es todo lo contrario. Al Che lo matan en el 67, en el 68 Fidel pega una acelerada, pero más radical casi que el Che, te diría. Y viejos, si alguno de ustedes han ido a Cuba, ¿no? Si pudieron hablar con viejos, a mí me han contado que decían, en la vida cotidiana no necesitaba más el dinero. Me pagaban unos papeles, no servía para nada. Ya no servía el dinero. ¿Vos te imaginás una sociedad donde el dinero ya no sirve? Entonces iba al cine gratis. Me compraba libros gratis, estudiaba gratis, iba al médico gratis. Y el morfi lo obtenía a través de una libreta. Entonces, en la relación entre las personas, el dinero dejaba de jugar un papel. Para nosotros es una locura hoy, ¿no? Porque el dinero nos maneja completamente. En la propuesta del Che, el dinero no es más el mediador social. Y lo toma, entre otros, no solo de Marx y Engels, Lenin y los clásicos marxistas. El ayudante del Che, Orlando Borrego, nos contó que le dio para leer a sus compañeros una novela utópica de un muchacho que se llamaba Bellamy. Creo
que si no recuerdo mal el libro se llamaba Noticias de alguna parte. No, ese es de William Morris. Bueno, no me acuerdo ahora, la verdad no me acuerdo, pero si ponen en el Google Belliamy, era una novela que se imaginaba una sociedad del futuro donde no iba a haber más dinero. Iba a haber unos pedacitos de plástico, no me parecía tarjeta de crédito, pero hay unos pedacitos de plástico que reemplazaban al dinero. Y era una novela utópica, que no me la acuerdo ahora lamentablemente el título, que el Che dijo, no, esta sí quiero, o sea, esta es mi propuesta para el socialismo, donde el dinero no rige más. ¿Sí? Y entonces a partir del 68 lo intentaron llevar a cabo en Cuba. Y le duró 3 años. Pero ¿qué falla tuvo? Porque como eso falló, en Cuba te dicen, sí, el Che muy bueno, pero falló el sistema del Che, ¿eh? Lo intentamos llevar a la práctica a partir de 1968 y falló. Propusieron una zafra de 10 millones de toneladas, no alcanzaron, y Cuba no le quedó más remedio que pegar un giro y se abrazó con la Unión Soviética. Y bueno, le fue mal. ¿Sí? 15 años estuvieron abrazados a la propuesta completamente opuesta a la del Che, la del cálculo económico. Pero entonces muchos te dicen, fracasó el Che, ¿eh? El tema es para discutir, pero en esa... ¿Cómo se llamó si lo buscás históricamente? Porque quiero buscar cuando se intentaron implementar estas teorías. La ofensiva revolucionaria del 68. Bueno, pero el tema es que en esa ofensiva no había control de calidad, no se hacía contabilidad, entonces ya no les importaban los equilibrios globales y por eso se fue toda la mierda. Porque uno no puede manejar la economía, podés manejar en un camping cuánta polenta y cuánto arroz come una gente, pero si vos tenés que manejar millones de personas que coman, vivan y se reproduzcan durante años, no podés hacer cualquier cosa. Tiene que haber un mínimo control de los recursos, una mínima racionalidad, mínima. Entonces lo que se intentó implementar no respetaba esos controles de calidad y la contabilidad que proponía el Che. Les digo, es un debate anecdótico, pero hay mucha gente que impugna las ideas del Che con el argumento de que se intentó llevar a la práctica y no sirvió. Para terminar entonces, el último tema queda los incentivos morales y materiales. Voy a terminar con eso. Pero incentivos morales y materiales. ¿Cuál fue el debate? En Cuba hay Caribe, hay solcito, hay salsa, hay un pueblo que le gusta bailar, joder, y ¿está bien o está mal? Está perfecto. El yerno de Marx, que yo cada día lo admiro más, y lo digo en serio, se llamaba Pablo Lafargue, se casó con una de las hijas de Marx. Era un militante revolucionario, creo que estuvo en la Comuna de París. Paul Lafargue, pero era Pablo Lafargue. ¿Dónde había nacido? En Santiago de Cuba. Y Marx le tenía mucho respeto, ¿eh? Escribió un libro en vida de Marx y Marx nunca lo desmintió. Y no creo que sea porque era el yerno, porque Marx era terrible con todo el mundo, ¿no? Se llamó El derecho a la pereza. No sé si lo han leído. El derecho a la pereza. Primer párrafo de Pablo Lafargue. Una extraña enfermedad se ha apoderado de la clase trabajadora. La enfermedad del trabajo. ¿No? Y todo el libro es la defensa del tiempo libre, de la reducción de la jornada laboral. Cuanto menos laburemos, mejor, para que haya más libertad, para la cultura. Y Marx no lo desmiente. No sale a decir, che, este yerno no tiene nada que ver con nuestra corriente. ¿No? Porque en Marx, esto de que Marx hace una apología furiosa del trabajo, y en eso se parece a un pastor protestante alemán, no, ojo, que hay como las dos vetas. El problema teórico de fondo, ¿cuál sería? ¿Cómo conciliar, cómo sintetizar la defensa del trabajo voluntario que hace el Che con el derecho a la pereza de Paul Lafargue? Son como las dos manos de un cuerpo, ¿no? ¿Trabajo voluntario o derecho a la pereza? ¿Cómo es la historia? ¿Sí? Y no era un hippie, drogón, Paul Lafargue, ¿eh? Era un teórico del marxismo. Pero en la transición al socialismo, en un país como Cuba, con el Caribe, el sol, las palmeras, la salsa, etcétera, etcétera, había
digamos, una dificultad para que la gente vaya a trabajar todos los días, ¿no? Había mucho ausentismo, y entonces se plantea el problema de los incentivos. ¿Cómo incentivar para que la gente se rompa el lomo para salir adelante? Y entonces el Che dice, en el capitalismo, ¿cómo se incentiva a la gente? Con dinero. Te propongo guita si venís el sábado. Sí, voy el sábado, voy el domingo también. ¿Sí? Con la guita compras todo en el capitalismo. Entonces el Che decía, en la transición al socialismo no podemos apelar a ese recurso. El incentivo tiene que ser de otro tipo, moral. Y él daba como ejemplo, cuando los yanquis invaden Cuba, todo el mundo fue a laburar. ¿Sí? Cuando viene la crisis de los misiles que casi vuelan Cuba, todo el mundo fue a laburar. Entonces, en los momentos de crisis, donde la gente se siente más patriota y más revolucionaria, laburaban el triple. ¿Pero laburaban por plata? No. Entonces dice, acá el incentivo, la clave tiene que estar en otro lado. Y plantea los incentivos morales. ¿Sí? ¿El incentivo moral qué es? Es un premio moral no monetario donde yo apelo al desarrollo de la conciencia comunista en lugar de apelar al bolsillito y a la panza. ¿Sí? Bueno, y es todo un debate los incentivos morales, los incentivos materiales. El Che proponía prioritariamente los incentivos morales. En fin, es un debate largo. Muchos dijeron a partir de ahí, el Che es un romántico idealista, no entiende nada de marxismo. Cree que con las buenas intenciones va a sacar adelante una sociedad socialista. Pero el capitalismo aprendió de eso. Y les doy dos ejemplos. En los McDonald's, ¿cuál es el premio? Ser el empleado del mes. ¿Es un premio en guita? No, te cuelgan en un cuadrito. ¿Sí? Y es lo que proponía el Che. Que al trabajador de vanguardia, ¿qué hacía el Che? ¿Le daba guita? No, le daba un papel diciendo, usted es un ejemplo, lo felicito, tiene este papelito. Que a nivel monetario no valía nada, tenía un significado mucho más valioso que la guita, ¿no? Entonces el capitalismo lo usó para explotar más a la gente. Entonces el McDonald's, el empleado del mes, y en la producción el ingeniero Ono en Toyota, que fue una fábrica japonesa que generalizó un tipo de relaciones sociales post-fordista, empleó lo del incentivo moral, pero a favor de la acumulación capitalista, ¿no? Entonces no estaba tan loco el Che, no estaba tan errado cuando propone ese tipo de incentivos. Bueno, es un debate larguísimo. Quería terminar con que este sistema presupuestario de financiamiento hoy es una locura o se podría hacer. Bueno, hoy me parece que hay mejores condiciones hoy que en la época del Che para llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque ya Cuba no está sola. Porque hay otros países que intentan, como pueden, con contradicciones, con vaivenes, con oscilaciones, pero que intentan resistir al capitalismo y en algunos casos intentan salir del capitalismo, ¿no? Como en el caso de Venezuela, por ejemplo, donde estos debates están a flor de piel. Y el presidente Chávez públicamente defendió el sistema presupuestario de financiamiento. Y daba como ejemplo, como él era militar, ejemplos de un cuartel militar. Dice, si yo le doy balas, si un batallón le da balas a otro batallón y el otro batallón le manda tanques a este batallón, ¿intercambian monetariamente o no? No, porque somos todos el mismo ejército. Dice, en una sociedad funciona así. En el socialismo no puede haber intercambio mercantil. Se intercambia el trabajo, pero no de manera mercantil. Daba un ejemplo con la experiencia que él tuvo como militar, pero en algún momento se plantea este debate. Y Venezuela plantea el ALBA, que es una integración ya a escala regional, porque el planteo del Che todavía era en un país aislado. En ese momento no había triunfado la revolución mundial. Entonces, hoy hay mejores condiciones todavía, si tuviéramos fuerza, para aplicar este proyecto. Me parece que es mucho más realista en el 2013 que en vida del Che. Esa es mi opinión, ¿no? Disculpe que me extendí un montón, pero a mí me resulta difícil sintetizar porque tiene una reflexión de largo aliento. Cada uno de los temas que yo le mencioné, hay una cantidad de debates, de gente que intervino, de libros. Por eso me costó resumirlo y se hizo largo. Pero bueno, eso es lo que les quería plantear. Disculpen la hora que se hizo.